Entonces, ahí lo que les puedo decir así, lo que nos han dicho respecto de las ciencias exactas en las ciencias sociales, inclusive dividían entre lo que es lo exacto, las ciencias naturales también se decía, y las ciencias sociales, había una diferencia allí, es que estas, bueno, las naturales o exactas son positivistas, la importancia, muchas veces estaba el debate entre esas son cuantitativas y en las sociales aparece más lo cualitativo, vieron que esto también estaba presente. Que las cosas que son objetivas, digamos. Cuando uno empieza a indagar, el método también. Cuando uno indaga y ve los estudios que han realizado, es una idea, dice José Edelstein, que estudiamos física, dice. La idea del método científico es una idea romántica. Olvídense, no hay método científico. No existe. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos del método científico? Le damos importancia al método. Entonces, y así, contundente, ¿eh? Dicen, no existe. En ningún lugar se habla del método. En las ciencias exactas. No sé qué es lo que quieren decir en ciencias sociales con el método. ¿Por qué? Porque según la investigación que se esté realizando, se construye un método para esa investigación. El método es un medio para conseguir o obtener los resultados que se esperan. Entonces, no hay un método. No hay metodología. Se va inventando a medida que se va realizando esa investigación. ¿Ah? Sin embargo, si yo sigo el modelo de ciencia que sostiene la educación física, va a encontrar, por ejemplo, respecto de eso, que hay método único, ¿no? ¿Qué se dice con la didáctica magna de Comenio? Enseñar todo a todos, podemos acordar ahí, ¿sí? Podemos acordar, enseñar todo a todos, y acá no, bajo un mismo método. Es interesante, ¿no? Porque, fíjense, la misma idea que le dice enseñar todo a todos bajo un mismo método, inmediatamente después le dice son todos distintos. Entonces uno puede preguntar, che, pero vos me decís que enseña a todos de la misma manera, pero al mismo tiempo después me decís son todos distintos. ¿Por qué les voy a enseñar a todos de la misma manera si al mismo tiempo me decís que son todos distintos? ¿Cómo sería la cosa? ¿Entiende esto? Dice, no, son todos distintos, pero hay que enseñarlo a todos igual. ¿Cómo? Son todos distintos y me siguen enseñando a todos igual. Entonces, a ver, ponete de acuerdo. Eso es en la didáctica, ¿eh? ¿O no les pasa eso? ¿Cursaron didáctica? Y sí, después también, profe, por ahí que para qué se utilizaba la enseñanza. Con ese enseñar todo a todos, por ahí se buscaba cierto tipo de sujeto a formar y demás. Bien, sí, sí, no entendía a qué hacías referencia. Claro, ¿cuál era la intención, digamos, de esa enseñanza? Claro, la intención de la enseñanza. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, si hacemos, si vamos hacia eso, las escuelas normales, ¿no? Ahí hay una, ¿no? ¿Qué significa escuelas normales? ¿Qué es normal? ¿No? Claro, sí, 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 sí. ¿Cuál sería la intención en ese? Sí, claro, ahí hay una.
Por eso yo decía, bueno, en parte podemos estar de acuerdo con enseñar todo a todos. En parte les decía, sí. Claro, pero ¿qué es? Entonces empezás a problematizar. ¿Qué sería ese todo a todos? Sí, sí, Ah, aparte no, que vos sos una escuela es muy, normal. Bueno, ¿no? es muy contradictorio. Ahora por ahí nosotros que estudiamos educación física ya tenemos un recorrido por la carrera y hemos visto diferentes textos, diferentes posturas, diferentes profesores que te dicen diferentes ideas y demás. Es como quedás ahí, y nosotros vamos a trabajar y quedás medio en el limbo de, bueno, tengo que enseñarle todo a todos, pero también sé que no todos aprenden lo que yo les quiero enseñar, que para cada uno tenés que ser de diferente manera, y ahí va por ahí estar nuestra impronta, supongo yo, como profes, de qué tipo de profesores queremos ser. Nosotros tenemos ciertas herramientas. Ahora, con todas esas herramientas, ¿qué tipo de profesores queremos ser? ¿Le vamos a enseñar todo a todos y que nos dé lo mismo si aprendió o no aprendió? Total, yo ya cumplí mi clase. ¿O nos vamos a poner en el rol de profesor, de educador y decir, pará, a este voy a llamar a la madre para decirle, mirá, veo que tiene tal cosa. Y ahí es donde está el que no somos todos iguales. Pero dentro del sistema, llevándolo al colegio, Sí, eh, ahí es donde depende de nosotros, de la sí, formación que tuvimos, de qué es lo que queremos ser como profesores. Es la mirada que tengo yo, y es más, en el trabajo que hice en relación al fútbol infantil, que marco la diferencia de, con el colegio. Ahora viendo esta clase, apunté mucho a lo que es las prácticas corporales y el discurso. La importancia que tiene el discurso dentro de la enseñanza, que por ahí no se le da pelota. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto, a que el contenido sea universal para todos, o que los sujetos sean universales y el contenido en particular cuando tendría que ser al revés. Pero bueno, eso sí, volvemos a lo de hoy, el punto de vista que tiene cada uno con respecto a las cosas. claro, hay como dos cuestiones, porque yo les decía, bueno, no hay, acá parece como un método único. Acá, si ustedes me dicen, bueno, ¿y acá qué pondría? Yo no puedo repetir lo mismo, método único, porque puse distinto. ¿Tá? No, 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 entonces acá yo no puedo poner lo mismo igual y poner método único. ¿Se entiende el procedimiento a seguir? ¿No? Entonces, acá yo tendría que poner, vamos a decirlo así, si ustedes quieren. Vamos a ponerle método. Vamos a ponerle, déjenme por ahora enunciarlo así. Método particular. Mira. Yo les dije, la cosa aparece de manera relativa. Entonces yo acá tengo que poner relativo. ¿Ah? Si acá yo pongo relativo, acá tengo que ponerlo Objetivo. con... ¿Cómo? Objetivo puede ser. Sí, pongámosle que la cosa es objetiva. ¿Ah? El mejor concepto para eso es la idea que ustedes hoy lo dijeron, que es universal. O siempre igual. No sería tampoco el mejor concepto siempre igual, pero universal, pongámoslo así. Ahora, ojo, ojo. Cuando yo pongo acá relativo, no significa que todo es relativo. Porque esto también lo dice Einstein. No, no, pará, bueno, no es que todo es relativo. No es que todo es relativo. Ah, lo que no es relativo en la teoría de Einstein y que funciona de manera universal, ¿ah? Y eso que funciona de manera universal va a dar objetividad, es la velocidad de la luz. O sea, no hay algo que vaya más rápido
que la velocidad de la luz, y tampoco es que cuando la luz viaja, viaja más o menos rápido que 300.000 kilómetros por segundo. O sea, la luz viaja, ustedes recuerden que la fórmula es esta. Esto es luz, C es luz. Esto es masa o cuerpo, y esto es energía. ¿Ah? O sea, la luz, un cuerpo puede ser más o menos pesado. ¿Se entiende? Relativo. La energía, puede haber más o menos. Relativo. Pero la luz no es relativa. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y no es que, y acá viajó más lento. No, no. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ah? Y allá viajó más rápido. No, no. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. No, no. O sea, si ustedes sacan una señal de radio, la radio es luz, saben que la radio es luz, y la llevan de acá, vamos a decirlo así, a Europa, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y si sacan una señal de radio de acá y la llevan a Uruguay, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a llegar más rápido? A Uruguay, ¿no? Porque estamos más cerca. ¿Pero es porque fue más rápido o porque la distancia en recorrer es distinta? Ahí aparece lo relativo. La distancia en recorrer es distinta. Entonces, eso es lo que hace la relatividad. Si yo, vamos a suponer lo siguiente. Esto es un vagón de ferrocarril. Y yo tiro. Acá tengo un espejo y otro espejo. Un haz de luz que va hacia acá, hacia este espejo. Y esto va hacia acá. Pero al mismo tiempo, este ferrocarril tiene este sentido. Avanza. Cuando este haz de luz, este recorrido, ¿cuánto va a tardar? Y cuando refleja y vuelve para atrás, tiene en este sentido, ¿cuál tarda más en llegar? ¿El que sale de acá y va hacia acá cuando el vagón para allá, o el que sale de acá y va hacia acá? Siempre viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero ¿dónde tiene que hacer más recorrido? ¿En este caso o en este caso? ¿Se entiende la idea? O sea, si va para allá y esto va para allá, tarda más en llegar acá, ¿no? Porque esto al mismo tiempo se va moviendo. ¿Se entiende? Y cuando sale de acá, como el vagón avanza hacia allá y esto viene hacia acá, va a llegar más rápido acá. Ahora viajó a 300.000 kilómetros por segundo. Pero el lugar hacia donde va o hacia donde viene es relativo. ¿Se entiende esto? No es que es todo relativo. Los 300.000 kilómetros por segundo siguen viajando. O lo mismo que haga esto. Si va de acá a acá. Ahora esto lo pongo en movimiento. Y esto empieza a desplazarse. Esto se empieza a correr. Esto se empieza a correr. Entonces, el recorrido que recorre acá es lo mismo que el recorrido que recorre acá. Esto, ¿es la misma distancia? ¿Es más corta o más larga que esta?
Está más larga, ¿no? Y está más corta. Está más larga, ¿no? Ven que es más recorrido, no es lo mismo, ¿vieron? ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar? Acá es más rápido. Acá es más lento. Pero la luz, ¿viajó más lento? No. Viajó a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se entiende esto? Entonces, no es que, todo es relativo. No, no. Pará, no, no es todo relativo. ¿Qué es lo que les va a dar objetividad? Siguiendo un poco la idea de Germán. ¿Qué es lo que le va a dar objetividad? Esa objetividad está dada, como aparece acá, objetiva. Es una objetividad que ya está dada. Como la objetividad forma parte de algo relativo, entonces hay que construirla. ¿Qué nos permite dar objetividad? Yo qué les dije a ustedes, ¿cuál era el objeto de estudio de la educación corporal? Las prácticas Las corporales. prácticas corporales. Las prácticas corporales. Entonces, son las prácticas corporales que nos permiten dar objetividad. No es todo relativo. Si ustedes quieren mutatis mutandi, mutando la cosa, las prácticas corporales vienen a ser esos 300.000 kilómetros por segundo. Y claro, son 300.000 kilómetros por segundo, pero no es que siempre, histórica y políticamente, va recibiendo modificaciones. Bueno, de hecho, la luz tarda más o menos, depende de la deformación del espacio-tiempo. ¿Ah? Entonces, sí, en parte yo acuerdo, Germán, con eso que decís, pero también te diría, bueno, pero pará, hay objetividad. ¿Ah? No es solo toda una cuestión particular y... No, no. Por eso decimos, que vos lo corregiste, digamos, cuando lo dijiste. Contenido universal, objetividad, sujeto particular. ¿Ah? Cuando decimos contenido universal, fíjense que también hablamos de un universal. ¿Ah? Llevándolo a la enseñanza, profe, puede ser que dentro de esas prácticas corporales lo objetivo pueda llegar a ser un contenido de un deporte o algo a enseñar, y lo relativo es que en el proceso de enseñanza va a ser relativo que el nene lo aprenda o no lo aprenda. No, lo relativo va a ser, para nuestro caso, la enseñanza que vos vayas llevando adelante, con cada uno o con cada grupo. Lo objetivo sí, viene a ser los saberes o los contenidos, vamos a decirlo por ahora sí, de esa práctica corporal. Lo relativo a la enseñanza que vamos a llevar a cabo, Claro, con por la eso forma yo en la les cual ponía ese método, vamos a ponerlo así, particular. Digamos. ¿Sí? Sí.
¿Por qué te resalto la idea de enseñanza? Al principio decíamos, bueno, mira, a veces las teorías no explican eso que dicen que explican. Respecto del aprendizaje, las teorías del aprendizaje motor de la educación física no explican eso que dicen explicar. Entonces, yo no te podría sostener, o la pregunta sería, ¿por qué tengo que seguir sosteniendo esas teorías que no explican lo que dicen que explican? Entonces, yo te recalco aquí, no tanto aprendizaje, sino enseñanza. ¿Ah? Eso no significa que yo te diga, ah, no, nadie aprende nada, o no se aprende. No, no digo eso. ¿Ah? No digo eso. Estoy diciendo que esas teorías, puntos suspensivos, pongámosle. ¿Qué sé yo? ¿No? Eh, por eso yo señalaba esto. Pero sí, efectivamente, podemos ir por ese camino, ¿no? Germán. De que los objetivos vienen a ser esos contenidos que tenés que enseñar, y luego lo relativo, digamos, es, bueno, cómo los pones en juego esos contenidos, de qué manera los pones en juego. Eso es lo que nosotros llamamos allí, o lo que entra a entrar en, o lo que empieza a ponerse en juego, lo que entra en juego es una teoría del sujeto. El sujeto justamente es lo particular. ¿Ah? El sujeto justamente es lo particular. Por eso es contenido universal, sujeto particular. ¿Ah? En la educación física aparece invertida. Sujeto Claro, sí, sí, sí. universal. ¿Ah? Sujeto O sea universal. que es la propuesta de la educación corporal es esto, modificar esto, hacerlo a la inversa. Esa es una de las propuestas. Sobre todo en la teoría de la enseñanza, que es la teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Que enseñas prácticas corporales. ¿Ah? En cambio, en la educación física, vos estimulás organismos. Esa es la diferencia. ¿Ah? Estimulás organismos. Entonces vos me decís, y ahí entra una teoría de la enseñanza y también una teoría del cuerpo. Acá tenés una teoría de la enseñanza, que bueno, no pusimos, y una teoría de las prácticas corporales, que conllevan eso a una idea de cuerpo también. O entra en juego en las prácticas corporales una idea de cuerpo. Digamos. Fíjense que la cosa o la idea de ciencia o el modelo de ciencia en la educación corporal es covariante. Si una de ellas varía, necesariamente tiene efectos sobre las otras, varían las otras. Me cambió la idea de cuerpo, me cambió la idea de prácticas corporales y la de sujeto. Por lo tanto, me varió la idea de enseñanza. No puedo seguir sosteniendo la misma idea de enseñanza en la educación corporal. ¿Ven? Es covariante. Y si mañana elaboro una teoría de la enseñanza y me cambia la idea de cuerpo, de sujeto y de prácticas corporales, puede ser, no lo sé. ¿Se comprende? Porque la cosa es covariante. En cambio acá, es independiente, autónoma. Por ejemplo,
Acá tienen por un lado espacio, absolutos e independientes. Acá, yo les decía que es relativo. ¿Cuánto tardaba en recorrer esto de acá a acá y de acá a acá si esto se está moviendo para allá? El espacio que tenía y el tiempo que tardaba en ir y venir, ese haz de luz. Y al mismo tiempo esto está en movimiento. Entonces yo ya no tengo que el espacio y el tiempo es absoluto e independiente uno de otros, sino que acá yo tengo lo que se conoce como espacio-tiempo. Ven que es un concepto junto. ¿No es que ven que no está? ¿Se entiende? Ahora bien, miren esto. Miren esto. Fíjense el modelo de ciencia al que remite la educación física y la educación corporal. Cuerpo. Orgánico. Las que el sujeto hace. Cuerpo es una cosa. Prácticas es otra cosa, que son las que el sujeto hace. ¿Ven? Son absolutas e independientes. Acá yo les dije espacio-tiempo. Tenemos acá prácticas corporales. Forma un concepto. No son dos conceptos independientes. Si quieren, sí, son dos conceptos que están articulados entre sí. ¿Ven la diferencia? Son prácticas que toman por objeto al cuerpo. El cuerpo es producto de esas prácticas. Es el resultado de esas prácticas. Acá el cuerpo es orgánico y las prácticas es lo que cada uno hace. ¿Ven cómo aparece la cosa distinta? Profe, puede ser que lo que cambie es el punto de vista o de cómo se lo ve, porque acá, quieras o no, para que el sujeto haga las prácticas, necesita el cuerpo orgánico. Nada más que acá se lo está viendo como dos cosas distintas y acá lo que hace la educación corporal es unirlas en un mismo concepto. Es como un punto de vista Sí, distinto. cambia la cosa, sí, efectivamente, lo que cambia es el punto de vista. ¿Sí? ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo no cambio ese punto de vista, y ese punto de vista tiene consecuencias en este cambio, eh, vieron que nosotros en la fisiología del ejercicio o la preparación física, ¿no? Ahora parece poco, me parece que está mejor enunciada. Pero durante mucho tiempo, o creo que a veces también funciona así, eh, se hablaba de preparación física. Punto. Ahora,
por ahí te dicen, no, una preparación física tiene que ser más especializada, digamos, o más, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué sería una preparación física, ¿no? Más específica, especializada, digamos? ¿Se pusieron a pensar eso? ¿Qué Yo sería? lo llevo por ahí por más relación al deporte que practica una persona. La preparación física está más direccionada, siguiendo también el principio de individuación y demás, algo que esté direccionada a un determinado sujeto, como vos marcabas hoy. Específico sería trabajar un cuerpo para el rugby y específico sería trabajar un cuerpo para el tenis, por ejemplo. Bueno, Eh, entonces, efectivamente, especializada es especializada a una, por ejemplo, esto, la preparación física generalmente siempre se asocia a la cuestión deportiva. ¿No? Bien, fantástico. Ahora, sí, claro, no es lo mismo preparar para el tenis, ni siquiera para un Grand Slam, ahora que tienen el Grand Slam de Estados Unidos, ni siquiera para un Grand Slam que para un torneo, ¿no? Donde se juega 3 sets, digamos. No es lo mismo preparar para el tenis que preparar para el fútbol, o preparar para el squash, que es otro deporte individual, que no preparar para el vóley. Son distintas las preparaciones físicas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque los requerimientos que esa práctica corporal conlleva son distintos que los que conlleva la otra práctica corporal. Entonces, ¿qué está primero? ¿La práctica corporal o la preparación física? la práctica. ¿Ven Y cómo hasta dentro del mismo deporte, no es cambia? lo mismo preparar a un deportista amateur que a un deportista profesional del mismo deporte. Ven que el punto de vista es importante, no es cualquier cosa. Ven que el objeto que se construye cambia la cosa. Entonces, el conocimiento de primer orden es el de la práctica corporal. El conocimiento de segundo orden, no por eso menor, pero de segundo orden, es el de la fisiología del ejercicio. ¿Se comprende esto? Eso no significa que no haya que saber fisiología del ejercicio, le estoy diciendo que es un conocimiento de segundo orden, no de No, primer. no, claro, sí, sí, sí. Sí, Y es más, sí, como que, porque uno puede decir, che, pero vamos a decirlo así, ¿cuál sería tu forma de jugar, tu estrategia, tu táctica de jugar? Porque eso también conlleva, ¿ah?, a una jugar preparación distinto, física. a prepararte, claro, a prepararte distinto. ¿Ah? Eso también, en ese sentido. Entonces, claro, fíjense que el objeto sí construye cosas distintas. ¿Ah? Y por último, que no quiero que esto quede y ya cerramos, digamos, el principal obstáculo que tenemos en la educación corporal, lo vamos a dejar enunciado y en todo caso lo podemos trabajar posterior, el principal obstáculo que tenemos en la educación corporal, que aparece en la educación física, es el de la experiencia. ¿Ah? La experiencia o el sentido común o tener cada vez más práctica, ¿ah?, no implica que produzcamos conocimiento. Es más, es un obstáculo para la producción de conocimiento en la educación corporal. En la educación física es la promotora o la productora de mayor experiencia y mayor práctica la que produce conocimiento. Les voy a decir, en ciencia moderna, después tenemos que hacer una distinción que es de Galileo para acá, es siempre primero la teoría y luego el experimento. ¿Ah? Si va a llegar el experimento. Pero por ejemplo, Galileo, para decir que los dos cuerpos, ya sea un cuerpo más grande
un cuerpo más chico caen al mismo, esto lo saben, o sea, vamos a hacer una cosa, el fibrón y la tapita, ¿qué pesa más? ¿Qué es más grande, el fibrón que la tapita? Entonces me van a decir, yo lo suelto, ¿qué cae primero? Me van a decir, el fibrón es más grandote, más pesado. ¿Qué le dice Galileo? Caen los dos al mismo tiempo, no cae uno primero y otro después. Háganlo. Y no hizo un experimento para eso, fue teoría. ¿Se entiende? Entonces siempre es primero la teoría y luego el experimento. Siempre primero la teoría y luego viene la práctica. Acá es siempre primero en la experiencia, la práctica, y luego vendrá la teoría. Bueno, por eso decimos que la práctica o la experiencia es un obstáculo en la producción del conocimiento. ¿Eh? Bueno, no sé si tienen alguna cosa. No, por mi parte, no, profe. Ahí por ahí me quedó medio, no sé si el tema de esto de la experiencia como, tanto como un obstáculo, nunca puede ser algo eh, a favor, la experiencia dentro también de la práctica corporal, porque ahí es donde también entra el punto de vista, dependiendo de la experiencia que tuvo ese sujeto o esa persona en relación a un determinado Mm, objeto, conocimiento y demás, puede que sea favorable o no. No sé bueno, si se entiende lo que sí, digo, sí. porque de Ah, hecho también yo lo marco mucho yo trato de llevarlo todo a lo que fui hablando sí, en sí, el sí, sí. trabajo. Marco mucho el tema de la educación en el fútbol infantil que está librada al azar. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos, en el fútbol infantil, creo que en el básquet y en los demás deportes por ahí, se tiene en cuenta más que los que enseñan tengan experiencia o Sí, sepan, tengan claro, conocimiento sobre el deporte. Pero en el fútbol infantil, la mayoría que enseña es porque le da lástima que los nenes no tengan un técnico, claro. agarra la categoría y su enseñanza se basa En en la su experiencia que experiencia. tengo. Bueno, tengámoslo. Ahí, Hagamos la ahí es próxima. donde para mí, ahí es donde para mí, y es uno de los puntos, si querés, profe, te iba a pedir tu mail para pasarte, si bien yo se lo pasé a Ricardo, para pasar el trabajo y que me des tu punto de vista, me faltan los últimos puntos, Sí. y me siento como, no sé Mándamelo por si el campus, Germán, mándamelo por el campus, ahí tenés el,